Un coleccionista de perlas preciosas merodeaba los pasillos de una exposición de joyas y minerales. Háganse una idea, había mesas, había joyas en las mesas y minerales, joyas, minerales, ¿verdad? ¿Por qué? Y él estaba como coleccionista mirando, mira, aquí hay una perla, allá hay una, mira, parece una piedra preciosa. Está muy lindo. Eran piedras más que nada. No era nada muy bueno. Así que cuando de repente percibió una piedra preciosa color violeta. El tamaño y el formato era como una papa. Él la observó y luego con mucha calma le preguntó al vendedor de ese puesto en particular. Así que quiere $15 por esa piedra. El vendedor, dándose cuenta que esa piedra no era tan atractiva como el resto que tenía allí, respondió, no, deme 10 nomás. Deme 10 nomás. Y le dio 10. Esa piedra fue certificada como un zafiro de 1900 caracteres, 800 veces más grande que cualquier zafiro en la historia. Su precio, $2.28 millones. Sin embargo, se necesitó a alguien que supiera lo que estaba buscando para reconocer el valor de ese zafiro. Verlo por medio de los ojos que nadie había visto hasta entonces hizo la diferencia. Y hermanos queridos, Dios está mirando y busca zafiros, perlas preciosas en esta iglesia. Todavía nos está encontrando y está buscando. Y vos vas a tener que ser una de esas perlas preciosas. En Romanos capítulo 1 se nos da una breve pero poderosa narración del apóstol Pablo, versículo 14 al 16. Pablo veía a la gente de la iglesia como personas que necesitaban mucho para mejorar, pero lo veía con otros ojos. Lo veía como zafiros de mucho valor, pero que todavía necesitaban ser pulidos. Y también veía su relación entre Cristo y la iglesia, y eso hacía que sea más valiosa la gente que estaba allí. Si Cristo murió por vos, si Cristo derramó su sangre por vos, si Cristo fue a una cruz por vos, si Él fue a una tumba fría por vos, durante 3 días por vos, para luego resucitar en gloria al tercer día, vos valés mucho. Pablo vivió una vida con la eternidad en mente, hermanos. Pablo tenía la eternidad en mente. Todo lo que él vivía ahora, todo lo que voy a hacer de ahora en adelante, lo voy a hacer porque tengo la eternidad en mente. No mi negocio en mente, no mi deuda en mente, no mi casa en mente que gotea, a lo mejor ahora está goteando porque no mi auto en mente, no, él vivía con la eternidad en mente y se aferró a la vida como si esta fuera un zafiro no descubierto, porque eso es lo que él quería realmente lograr. Así que en este texto de la palabra de Dios de Romanos capítulo 1, versículo 14, vamos a poder estudiar hasta el versículo 16 exactamente lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando vivía cada día con la eternidad en mente y ver la perspectiva, el propósito eterno de la vida. Pablo dice en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero anunciar una cosa más. Vamos a empezar a memorizar el libro de Romanos. No desde el versículo 1, sino que yo voy a comenzar a decirles los pasajes y le voy a dar para que ustedes memoricen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar una fórmula. Vamos a encontrarlo. Así que prepárense para venir el próximo domingo va a estar José Jordán con nosotros, ¿verdad? José Jordán es un gran siervo de Dios. Ayer lo conté a los jóvenes. ¿Quién es José Jordán? ¿Quién es este hombre? Se trata de un joven de unos 50 años más o menos. Si tal vez ese joven de 50 años, ¿qué? Que una vez vino de traductor de un señor llamado Don Kelso. ¿Quién era Don Kelso? Uno de los baluartes de Palabra de Vida Internacional. José Jordán, fundador de Palabra de Vida Argentina en ese entonces. Corría un 5 de octubre. 5 de octubre, dentro de poco, porque él va a estar el 4 de octubre acá. De 1980. Vino de traductor. Él le traducía a Don Kelso, que no hablaba español, entonces él le comenzaba a traducir. Cuando terminó de hablar Don Kelso, José Jordán salió del lugar donde estaban pagados. No había más de 25 o 30 personas en ese lugar. Fue caminando y se acercó a un muchachito que tenía 15 años. Se sentó al lado de él y le dijo así: quiero compartir contigo un minuto, si podés. Ese muchacho le dijo: no tengo nada que hacer. Aparte que un feroz tipo, José Jordán lo van a ver, enorme. Y el otro de 15 años dijo: bueno, o sea, que mejor que comparto con él, que no se me enoje, ¿verdad? Entonces, le compartió la palabra de Dios. Y ese día, aquel muchachito aceptó a Cristo como su salvador personal. 35 años después, está parado hablándole a ustedes de la palabra de Dios. Muchas veces no sabemos, hermanos, lo que Dios va a hacer. Puedes decir: ¿quién es este muchacho de 15 años? Nadie. Pero tu corazón tiene que tener sintonía con la eternidad, no con este día. Él me llevó el mensaje de salvación y yo acepté a Cristo como Salvador personal. Y primera vez que va a estar en la iglesia del centro, entre paréntesis, después de 35 años, es la primera vez que él va a estar. Otra persona fue el que después hizo el trabajo de discipulado conmigo y me guió después de aquella decisión por el Señor Jesús. Pero José fue ese hombre. Y ustedes van a ver en el tono de voz de José exactamente su pasión por las vidas de las personas. Su tema es llevar el mensaje de Cristo a más personas, para que más personas conozcan del Salvador. Ese es su tema todo el tiempo, todo momento. Así que dice Romanos 1:14, ya le conté mi testimonio, ya saben cómo acepté a Cristo como Salvador. Así que vamos adelante. Romanos capítulo 1, versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Amigos, esta es la perspectiva de la vida que cambia vidas. Esta es la perspectiva que le cambia la vida a uno. Yo soy deudor. Para Pablo, vivir para Cristo en este mundo no era una opción. Vuelvo a repetir. Para Pablo, vivir en esta vida para Jesucristo no era opción. Era una obligación. ¿Por qué? ¿Por qué le parece? Porque él se consideraba deudor. Tal vez llegas a este pasaje y en tu mente te preguntas si era posible para Pablo desendeudarse. Quizás podría darle dinero al banco en la época de Pablo o a una tarjeta de crédito. Muchos de nosotros vivimos así. Muchos de nosotros tenemos que pagar cuentas todos los días, todos los meses, ¿o no es así?
No le voy a hacer levantar la mano porque ya da vergüenza de las cuentas que tenemos muchas veces. Así que pero quiero que entiendan. Pablo decía, soy deudor. Muchas personas tienen hoy tarjetas de crédito y deben 20 millones, 30 millones. ¿Ah? Vez pasada decía, la gente a veces no da en la iglesia, en la ofrenda, pero le da de comer todos los días a su perro y gastan más en sus perros que en la obra del Señor aquí en la iglesia. ¿Es o no es verdad? Yo sé que sí. Hoy no voy a hablar de ofrendas, no voy a hablar de dinero tampoco, pero quiero que capaciten nomás qué tan importante es hacer la voluntad de Dios, qué tan importante es considerar a Dios en primer lugar, realmente. Y saben todos ustedes que ninguna ofrenda que ustedes den es para mí, y saben bien eso. Es para poder extender el mensaje de salvación a más personas. Y ese es el deseo de corazón. Y Pablo sabía eso. La gente se preocupa porque está con deudas. Así veía Pablo la vida. Vos te preocupás por tu deuda. Algunos no, entre paréntesis. Algunos no se preocupan por su deuda. Bueno, desastre su vida, ¿verdad? Pero la mayoría de los cristianos se preocupan por sus deudas, ¿o no? Sí, nos preocupamos por nuestras deudas. Yo por lo menos. Y yo sé que la mayoría sí. Pablo así veía la vida. En sus cartas podemos ver que él se preocupa por su deuda. Solo que la deuda en la cual él estaba pensando es la deuda que tiene con Dios y que tiene que efectuar un pago a este mundo. Así que hay 3 deudas. En primer lugar, cada creyente está en deuda con Jesucristo. ¿Es o no es verdad? Anoten. Cada creyente está en deuda con Jesucristo. Te pregunto ahora, ¿pagás o no pagás tu deuda? Voy a decir, pastor, yo todos los meses pago mi deuda. Miren, abran 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tenés deuda, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. ¿De quién es tu espíritu? Entonces yo puedo tomar la decisión de venir a escuchar sí o no la palabra de Dios. Dios hoy decía, quiero hablarte al que está acá sentado. No vino, ¿viste? Dios esta mañana le dijo, quiero hablarte. Y él decidió, el que estaba acá, que no. Entonces su cuerpo no fue comprado por precio, su mente no fue comprada por precio. Todavía no es del Señor. Por eso probablemente no está con nosotros. Así que Pablo nos transporta en la imaginación a la plaza en la que se vendían esclavos. Nosotros ya no entendemos mucho eso porque no es nuestra época en la que se venden esclavos. Todavía en el mundo hay todavía venta de esclavos, trata de blancas, hay de todo tipo, gente que secuestran niños y luego lo usan para la prostitución, hay de todo, esclavos hay todavía. Nosotros capaz en esta iglesia no entendamos mucho, pero eso existe. Así que ahí estabas vos, ahí estabas vos. Vamos a ponernos todos de pie. Piensen que estás en una plaza de esclavos. Y alguien va a venir, un señor con mucha plata va a venir a comprarte. Va a comprarte. Este es feo, este también es feo, sale más barato. Este menos. Tomen asiento, tomen asiento. Yo quiero despertarlo un poquito, así que ya está. El más churro, 1000. El más feo, 100. Bueno, algo así, ¿verdad? Pablo dice, ahí estabas vos en la plaza de esclavos, porque sos un esclavo del pecado, dice la palabra de Dios. Vos sos un esclavo del pecado y sos un esclavo de Satanás. Él es el que nos esclavizó realmente. Y vos estabas allí sin fe, sin ayuda, sin esperanza.
Esa es la verdad. Pero luego viene Jesucristo al mercado de esclavos y te vio. Hacete ahora la idea. No quise mantenerle parado todo el tiempo, pero ahora sí, piensen que están todavía parado ahí, todo roto, la ropa todo rota, no ese de marca y eso que tienen ustedes. Entonces, Jesús viene y lo vio. Y dio un paso adelante y pagó el precio para comprarlo. Y ahora, usted, vos y yo, le pertenecemos a Él. Ahora podemos decir con nuestro entendimiento prendido lo mismo que decía el profeta Miqueas en Miqueas 6:4. De la casa de servidumbre te redimí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eras un siervo y de la casa de servidumbre te redimí. Te compré y te quité de esa casa de servidumbre. ¿Entendiste esto? Yo quiero que los jóvenes me digan que sí. ¿Entienden? Pues los adultos medio entendemos más lo de las deudas, ¿verdad? Los jóvenes muchas veces todavía no entienden mucho lo de las deudas. Y nosotros sí entendemos que somos esclavos de nuestras deudas. Porque llega fin de mes y vemos el total de lo que vamos a cobrar y no cobramos, ¿verdad? Porque todo esto ya está para la deuda. Los grandes y los adultos ya sabemos esto de las deudas. Los jóvenes muchas veces no entienden qué es lo que es esto de la deuda. Bueno, el apóstol Pablo decía, de la casa de servidumbre te redimí. Efesios capítulo 6, versículo 6 dice, sino como siervos de Cristo, dice el Señor, Pablo mismo dice en Efesios, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siervos de Cristo, me redimió, me compró. Yo ahora soy su pertenencia, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, porque Él entregó su vida por mí para darme la salvación, porque yo tenía la condenación en mi cuerpo. Yo ya estaba condenado. No es que voy a ser condenado, ya estaba condenado. Eso dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, versículo 17. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3, 17. Esa es la condenación. La Biblia dice que el Señor Jesucristo agarró el acta de los decretos, la sentencia que te era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. En la época del Señor Jesucristo, cuando se le mataba a alguien en una cruz, los romanos clavaban la razón por la cual le mataban. Y la Biblia dice que Jesucristo agarró el acta de los decretos que te era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Y dijo, esto es por vos y porque yo pago el precio de tu pecado. Eso es realmente lo que hizo el Señor. Y ahora como Él ya pagó, ahora yo tengo una deuda, soy deudor. En primer lugar, soy deudor de Jesucristo. Tenemos que comprender que Jesucristo no nos debe nada. Nosotros le debemos a Él todo. Nosotros estamos en deuda con Cristo, con su amor y su sacrificio vicario a favor de nosotros. Pregunto entonces ahora, ¿quién tiene que decidir por tu vida? ¿Vos o Cristo? ¿Quién? ¿Y por qué decidís vos entonces? ¿Por qué vos tomás las decisiones y cuando la cosa aprieta y ya no sabes más qué hacer, no tenés más idea, qué es lo que voy a hacer ahora? Acudo a Dios. Dios, ayúdame. Pues yo ya te estaba esperando hace rato. ¿Qué estás recién ahora viniendo? Y el Señor siempre está para ayudando. Hay una segunda deuda, hermanos. Así que la primera es con Jesucristo, pero en segundo lugar, cada creyente está endeudado con la iglesia, con el cuerpo de creyentes. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 11. Miren, y acá no estamos hablando de dinero, No sé si se dan cuenta que no estamos hablando de dinero. Aunque también el dinero es parte de nuestra vida diaria y tiene que formar parte de la deuda que le damos al Señor, ¿verdad? Pero dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 11. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo tiene que ser el amor? ¿Hacen eso ustedes?
Yo te pregunto, si Dios te tuviera un test hoy, vamos a hacer un test. Bueno, a ver, fulanita, fulano, fulano, fulanita, fulanito. Vamos a hacer el test del ferviente amor. ¿Cómo estás? Aplazado. Tened ferviente amor. Vamos a leer la palabra de Dios. Porque el amor cubrirá multitud de pecados entre vosotros, hermanos. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que recibiste, ministralo a los otros. Si alguno habla, versículo 11, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Vieron? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, cada creyente recibió un regalo de parte de Dios y debe devolverle el favor de lo que recibió, sirviendo al cuerpo de Cristo, sirviendo a la iglesia. Así que en primer lugar, vos tenés una deuda con Cristo, pero en segundo lugar, tenés una deuda con la iglesia, con el cuerpo de creyentes. ¿Qué haces con tus deudas? ¿No pagas o pagas? Normalmente la gente paga, o por lo menos intenta pagar. O por lo menos se pone nervioso porque no paga. ¿Cómo estás con esta deuda? ¿Intentás pagarla o no? Es mi pregunta. No, pero para mí que no es una deuda. Esto es lo que dice la Biblia. Y uno tiene que hacer los pagos al cuerpo en forma de algún ministerio espiritual. O sea, no es dinero, hermanos. Es tu corazón tenés que entregar para servir a los hermanos. De esta manera uno utiliza sus dones espirituales sirviendo al cuerpo como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces, te voy a preguntar una cosa. ¿Sos o no sos deudor? ¿Sí o no? ¿Sos deudor? Bueno, comenzá pagándole al Señor Jesucristo. Comenzá pagándole al cuerpo del Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, el creyente tiene una deuda con el mundo. Pablo escribió en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué voy a decir nada? Yo no me voy a gloriar. ¡Wow! Mira este hombre que anuncia el evangelio, qué espectacular que es. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y el versículo 19 también dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto dice la palabra de Dios. Entonces también tenés una deuda. La tercera deuda que tenés y que tenés que pagar, porque todas las deudas hay que pagarlas, no solo las que son de tu banco y no solo las que son de tu celular y no solo la de luz y agua y teléfono. Esta deuda también tenés que pagarle. Tu tercera deuda es con el mundo. Con el mundo. Pablo dice, no soy libre, podría serlo. Capítulo 9, versículo 16 de 1 Corintios. Podría hacerlo, pero voluntariamente me he hecho un esclavo a todos para poder así ganar a alguno para Cristo. Y Romanos capítulo 1, versículo 14 dice eso. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué quiere decir estas frases que son paralelas, entre paréntesis? Reiteran la misma cosa. Le debemos a todos. Pablo está diciendo que es deudor a aquellos que hablan griego y a los que no, y es deudor
de todo ser humano, a sabios y a no sabios, los que tienen educación y los que no tienen educación, los que saben hablar y los que no saben hablar, sean indígenas, sean gente culta, vos le debés a todos y a todos le tenés que llevar el mensaje de salvación. El Salvador es Jesucristo y ellos necesitan conocer a Cristo como un Salvador. Pablo se considera a sí mismo en deuda con toda la humanidad. Aquellos que han descubierto, hermanos, el tesoro del Evangelio de Dios deben compartirlo con las demás personas que puedan, como si fuera una deuda al mundo. ¿Hay alguno de ustedes que tenga pensado no pagar alguna deuda? Yo normalmente tengo pensado pagar todas mis deudas. Y tengo que pagar en primer lugar a Jesucristo, en segundo lugar al cuerpo de Cristo y en tercer lugar al mundo. Eso dice la palabra de Dios. La mayoría de las personas tienen una actitud absolutamente opuesta aquí en la iglesia. No se sienten deudor, no viven la vida pensando que tienen una deuda que pagar. La mayoría de las personas no viven la vida como vivía el apóstol Pablo, con la eternidad en mente, sino que todo el mundo, y yo escribía en el Facebook en estos días, sino que todo el mundo piensa en el aquí y en ahora, pensando que qué cosas puedo aprovechar. Voy a la iglesia y qué cosas me pueden ayudar ahí en la iglesia, a ver, ¿qué me pueden dar? No tienen el punto de vista del deudor. No es yo debo, por eso voy a la iglesia. Yo debo, por eso sirvo a Cristo. Yo debo, por eso hablo de Cristo a otras personas. No le deben, dicen ellos, nada a nadie. El que piensa que no le debe nada a nadie está de balde aquí en la iglesia. Honestamente le digo. De hecho, creen que todo el mundo les debe a ellos. Hay gente que cree que todo el mundo le debe a ellos. Ay, fulanita no me debe un saludo, no me saludó. Él me trató mal, ella me trató mal, entonces me debe. Y la iglesia luego me debe también porque no sé, no me gusta. Miren, viven como si el mundo le va a dar la felicidad, que el mundo le va a dar los ingresos, como si la familia le diera el respeto. Su jefe le va a dar un ascenso, su esposa le va a dar la cena y los hijos le tienen que dar buenas notas en el colegio y la iglesia le debería dar un lugar y un asiento asegurado. Todos me deben. Mis hijos me deben, mi esposo me debe, mis amigos me deben, todos me deben. Todos mírenme a mí, me deben. Y la verdad es que según la perspectiva del apóstol Pablo y de cualquiera que viva con la eternidad en mente, nadie le debe a usted nada, sino que usted le debe todo a todos. Cuando eso haga clic en tu cabeza, vas a comenzar a entender la verdadera fidelidad al Dios Todopoderoso y Eterno. Esto es diferente, ¿le parece? Algunos de ustedes vinieron hoy acá, querían un buen desayuno. Mirá si salía mal el desayuno. Salió muy rico, entre paréntesis, ¿verdad? Pero si salía mal, algunos se iban a quejar. El pastor dice que vengamos a desayunar y no hay ni siquiera para todos. Y ya se iban a quejar porque me debe. No es una cultura moderna, por supuesto. Todos queremos que todo el mundo viva en relación a nosotros. No es lo que la naturaleza caída humana está haciendo. La naturaleza humana siempre pide. ¿Sí o no? Siempre pide y pide. Es parte de nuestra naturaleza caída. Mira, ¿vieron alguna vez a un niño de unos 4 años decir, por ejemplo, este es mi juguete favorito? Podés guardártelo. ¿Alguna vez escucharon a un niño que diga eso de 4 años? O eso es mío, pero lo comparto contigo con mucho gusto. No lo creo, o sea, yo no conozco niños de esa clase. ¿Por qué los niños ya aprenden a ser así desde tan chicos? No porque los padres vienen y le dicen, bueno, esta mañana, cuando tienen apenas
3 meses, ¿verdad? Ahí Shirley a Joe. Hoy voy a darte una clase de egoísmo. No hace falta darle. Honestamente vienen egoístas ya. No hace falta que vos le des ninguna clase. Ellos son automáticos, ya hacen eso, ¿verdad? ¿Vos qué tenés que hacer? Tenés que hacer lo contrario. Querido niñito hermoso, te quiero mucho, pero tenés que compartir. No, tenés que compartir, no, pam, pam. Bueno, voy a compartir. No porque quiere, entre paréntesis, ¿verdad? Pero comparte, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Así que nosotros los adultos, que hace mucho conocemos a Cristo, pero que no crecimos con Cristo todo el tiempo, solo pensamos en lo que podemos obtener. ¿Qué nos puede dar Dios? Por eso nuestras oraciones son: Dios, voy a empezar y tener una lista. Te voy a pedir 1, 2, 3, 4, 300, 400, 300. Y vamos con la lista de pedir y pedir y pedir. Lo que podemos obtener de parte de Dios, qué podemos obtener de parte de la iglesia y qué podemos obtener de parte del mundo. Oramos a Dios pidiéndole, pidiéndole y pidiéndole, porque nunca hicimos clic en realidad nosotros le debemos. Y le decimos a la iglesia o al club: yo voy a ir a estas reuniones si me dan esto y me proveen esto, y si de esta forma hacen, yo voy a hacer esto. Y entonces lo que haces es que el mundo gira alrededor tuyo y no vos girás alrededor del Señor Jesucristo, porque el Señor hizo eso. El Señor vino a dar. Jesús dijo, Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me puedo detener en eso solamente, pero voy a seguir adelante. Pablo pensaba en qué podía dar. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? A ver qué puedo dar. Y él miraba la vida con la eternidad en mente y decía en una perspectiva muy inusual, no es algo normal lo que decía Pablo: soy deudor de Cristo, soy deudor de la iglesia y soy deudor del mundo entero. Pero algo más decía Pablo. Otra cosa decía Pablo, Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La segunda cosa que decía Pablo es: estoy listo de anunciar el evangelio a más personas. Pablo decía eso. Si Pablo no hubiera incluido esta frase, quizás lo podemos ver como alguien que fue reclutado para un servicio. Pablo fue reclutado para la fe y entonces como le pagaban bien a Pablo, entonces él hacía eso porque le pagaba bien. Y Pablo no es así. Pablo no recibía dinero de nadie. No es. Él es alguien que voluntariamente se anotó porque debía. Él podía haber encogido sus hombros y haber agachado la cabeza y hubiera dicho susurrando: bueno, me parece que me voy a predicar el evangelio porque se le debo al mundo. Y la verdad es que Pablo estaba más que susurrando, estaba gritando a voces el evangelio a toda criatura. Pablo decía: estoy listo para ir a anunciar el evangelio a la gente de Roma. Eso decía Pablo, voy a ir. La verdad es que Pablo estaba entusiasmado, apasionado por anunciar el evangelio. No era obligación para él. Por eso el versículo 15 dice: en cuanto a mí, yo pronto estoy listo de anunciaros el evangelio a toda criatura. Él había encontrado la fuente de la vida en el evangelio. La fuente de la vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pablo encontró la fuente de la vida y dijo: wow, esta es la fuente de la vida. Y no solo de la vida. Acá los científicos están todavía buscando cuál es la fuente de la vida eterna. Vi en estos días que iban a trasplantar cabezas, porque se te pudre el cuerpo y entonces la cabeza. Y dicen que el primer paso hacia la eternidad, en un artículo de History, estaba leyendo eso. A partir de ahí ya vamos a ser eternos, nos van a trasplantar los cuerpos nomás y ya está, ¿verdad? Entonces, de esa forma, de alguna manera íbamos a ser eternos según el artículo, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo.
yo ya encontré la fuente de la vida. Y la fuente de la vida eterna es Jesucristo. Y la fuente de la vida abundante es Jesucristo. Él es la fuente. Y ahora les quiero contar a todos ustedes que la fuente de la vida eterna, que la fuente de la vida abundante es Cristo. Vivan para Cristo porque vale la pena. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. No era una simple obligación para el apóstol Pablo. Él había encontrado esa fuente. Estaba buscando constantemente cómo hacer para llevar a eso. Mira, hace unos 100 años atrás, el doctor James Naismith se anotó en la Asociación Cristiana de Jóvenes en Massachusetts. ¿Saben lo que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, algunos? Es una asociación muy grande. Aquí sobre Herrera tiene un local muy grande. Uno entra allí y atrás tienen canchas de fútbol. Y esta asociación nace de un hombre de Dios que quiere servir a otros en el mundo entero y a predicar el mensaje de salvación a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Después se degeneró un poquito lo de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero este hombre llamado James Naismith, él tuvo que encarar el mismo problema con los demás responsables de la organización. Tratar con jóvenes aburridos durante el frío. Acá no hay eso, en esta iglesia. Pues no hay frío por acá, por eso. Pero él tenía que tratar con jóvenes aburridos durante el frío y las oscuras noches de invierno. El frío impedía que podían hacer actividad al aire libre. Y solo había un número muy chiquito de actividades que se podía hacer para atraer a los jóvenes en un lugar cerrado. Solamente en lugares abiertos ellos sabían qué hacer. En diciembre del año 1891, el doctor Naismith tuvo una idea. Se trataba de un nuevo juego. Así que le pidió a uno de los empleados de limpieza que colgara 2 cajones en 2 paredes opuestas. Como el empleado no consiguió cajones o cajas que fueran lo suficientemente rígidas, colgó 2 canastas vacías que había por ahí. Bajo las indicaciones del doctor Naismith, se colgó a unos 3 metros de altura. En un periodo de 1 hora, Naismith ya había desarrollado 13 reglas para este juego que empleaba una pelota de fútbol al inicio. Como el juego consistía en embocar la pelota en los cestos, lo llamó baloncesto. Las multitudes que se acaparaban para ver el juego que él había inventado, nunca más se fueron a los estados abiertos al fútbol, sino que se quedaban adentro de los estadios cerrados. Y es interesante que años más tarde el doctor Naismith fue entrevistado en cuanto a su inspiración y dijo lo siguiente: yo inventé el juego, escuchen lo que él dijo, yo inventé el juego para guiar a jóvenes a Cristo. Ese fue el deseo. ¿Qué inventaste vos para guiar a otros a Cristo? Pablo tenía la eternidad en mente. Él decía, ¿qué puedo hacer para ganar a más para el Señor Jesucristo? Ahora uso estas ilustraciones teniendo en mente que quizás ninguno de nosotros va a inventar un juego como esto o un deporte internacional como el básquetbol, ¿verdad? Ese no es mi punto. Pero esta ilustración viene también porque se usó para Dios, viene de Dios. Puede que nosotros tengamos que hablarle a un niñito, o a un vecino, o a un amigo, o a algún familiar. El cristiano tiene la obligación de hablar de Cristo a otros. ¿Entendés eso? Algunos dicen sí, pero no lo voy a hacer. Y siempre, como Pablo, tiene que estar listo. Pablo dice, en cuanto a mí, yo estoy listo
para anunciar el Evangelio. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, un poco larguito, pero quiero leerles este pasaje de la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, vamos. Dice así: escuché bien el sentido de la gratitud por su obligación y cómo estaba listo el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, aquí vemos cómo estaba listo Isaías. Dice la Biblia que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Wow! ¡Qué visión!, ¿verdad? No es el tema. Pero cuando se murió el rey Uzías, recién le vio Isaías a Dios. Había algo que se ponía entre él y Dios. Y se murió el rey Uzías y él vio. A veces hay personas que se nos ponen delante de Dios y nuestra preocupación son esas personas. ¿Qué me va a pasar dentro de un año? ¿Quién va a ser el que va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? ¿Con quién me casaré? ¿Con quién voy a compartir? Bla, 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 bla. Y nunca le vas a ver al Señor Jesucristo si tu preocupación es otras cosas antes que Él. No es mi tema, así que seguiré sobre este tema. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, imagínense lo que era eso, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, ahí en el piso, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Imagínense lo que veía Isaías. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundo labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Versículo 8. Él tenía que morir. Aparte era pecador. ¿Cómo que me limpian el pecado? ¿Cómo hacen eso? ¡Wow!, dijo Isaías. Entonces viene una pregunta de Dios, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él se sentía con una deuda. Yo soy deudor. Y respondí yo, entonces, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, heme aquí, envíame a mí. Isaías estaba en deuda con Dios a causa del perdón de sus pecados y instantáneamente estaba listo como el apóstol Pablo para llevar las buenas nuevas. Dios le preguntó, ¿a quién enviaré? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Pero la tercera cosa que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 14, decía, soy deudor. Versículo 15 decía, estoy listo para anunciar el evangelio. Pero la tercera cosa que dice el versículo 16, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Wow, hermanos, cuántas veces me hicieron pasar vergüenza desde los 15 años que conocí al Señor Jesús. Miren, a los 16 años tuve que irme al cuartel, a la Cimefor en mi época. Llevaba mi Biblia, se burlaban de mí. Se burlaban de mí. Ahora va a venir el cabo pastor. Yo tenía 16 años. Yo quería la aceptación de mis amigos también allí. Y todos se burlaban y se mataban de la vida. Y bueno, él nos va a hablar, decía el
el subteniente o el teniente que estaba a cargo de nuestro pelotón, ¿verdad? O en el colegio hacían lo mismo, se burlaban de mí. Y hoy, ¿ustedes qué creen que hacen? Se burlan de mí, se siguen burlando de mí. Salvo cuando alguien se muere. Si alguien se muere, ¿a quién le vamos a llamar? El pastor Pedro va a acordar. Él puede decir algo bueno. Ahí se acuerdan, ¿verdad? Pero si no, se burlan. Absolutamente se burlan. Siempre se burlan. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Estaba en deuda el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba listo. Y ahora fíjense, no me avergüenzo del Evangelio. Alguien quizás haya escuchado a Pablo decir en esa época algo así, por ejemplo. Estoy listo, no veo la hora de predicar el Evangelio a ustedes que están en Roma. Voy allá. Y ellos le escucharon a Pablo decir eso, ¿verdad? Y ahora, ¿en dónde te vas a ir? A Roma, dice Pablo. Me voy a Roma a predicar el Evangelio. ¿Quieres irte a Roma a predicar el Evangelio? ¿Alguien te contó algo, Pablo, acerca de Roma? Ahí está Nerón. Ellos le adoran al emperador Nerón. Ese es un lugar despreciable para el Evangelio. Nadie se quiere ir a predicar el Evangelio a ese lugar. Menos a alguien que dice, no vas a predicar a alguien que dice que murió y que resucitó al tercer día. Imagínate, se te van a reír, Pablo, por favor, una vergüenza. Esa es la capital del imperio más grande del mundo, del planeta. Es un lugar muy pagano, Pablo. Es un lugar inmoral. Pablo, adoran a Nerón en ese lugar. ¿Dónde te querés ir? Ahí le encienden incienso al César, que es Nerón. Pero Pablo estaba pensando quizás en las palabras del salmista, en el Salmo 119, 46, si quieren abrir su Biblia. Salmo 119, 46, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Bien, hermanos, todos saben que yo estudié informática. En el año 1989, en el mes de mayo, recibí una llamada del doctor Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores hoy acá en Paraguay, diciéndome, necesitamos un jefe de informática para la presidencia de la República. Y durante todo el periodo del general Andrés Rodríguez fui jefe de informática de la presidencia de la República. 4 años. Luego me quedé 6 meses con Guasmosin. Con él no me llevé mucho. Pero fui a predicar a los reyes la palabra de Dios. Yo entraba al despacho más temprano a la mañana con una hermana en Cristo, una señora, y entrábamos en el despacho y orábamos a Dios en el despacho de Andrés Rodríguez. Voy a decirle algo, te da pirí ese lugar. Primero, está lleno de imágenes, entre paréntesis. Y segundo, que en ese lugar se hizo todo tipo de pactos satánicos, honestamente. De hecho, en los momentos más difíciles del gobierno de Rodríguez, convocaron a brujos para que vengan a hacer algo allí. Y la señora que estaba conmigo y yo nos opusimos de todo corazón y le dijimos que no se haga. Y no se hizo, honestamente, no se hizo. Y esto es lo que tenía en mente el apóstol Pablo. Algo de esto es lo que él pensaba. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Si uno habla de Dios, no hay problema muchas veces, porque es razonable. Pero no se le ocurra mencionar el nombre de Cristo. No digan ese nombre y haga lo que quiera. No menciona a Jesús como un rey en nada. De hacerlo, le van a creer que perdió la razón y que se transformó en un fanático o una fanática.
Nunca le dijeron que son unos fanáticos o una fanática. Todos los domingos te vas a la iglesia. Vos estás loca. ¿Qué te pasa? ¿Te golpearon la cabeza? Un día voy a pedirle a la señora Gloria que cuente su testimonio. Ella vino hace unos 10 años atrás a retarme porque yo le lavaba la cabeza a sus hijos en este lugar. Y hoy está acá sentada estudiando la palabra de Dios, convencida de que el mensaje de salvación es por medio del Señor Jesucristo. Pero bueno, recibimos algunos retos de vez en cuando también. Bueno, William Newell, autor de un libro llamado Romanos de verso a verso, escribió lo siguiente. Pablo era de pequeña estatura. Escuchen lo que dice William Newell. Pablo era una persona de pequeña estatura, con un aspecto algo delicado. Tenía una capacidad oratoria pocas veces vista, dice él en su libro. Y aquí vemos a Pablo débil en sí mismo, con su aguijón en la carne, pero listo para ir a Roma y predicar. ¿Predicar qué? Al Cristo que los judíos habían rechazado y crucificado, usando soldados romanos bajo la orden de un gobernador romano. De ese Cristo iban a hablar. Un hombre valiente. Claro. ¿A dónde en la historia vas a encontrar a alguien valiente como Pablo? En ningún otro lugar. Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, todos marcharon con la protección de sus ejércitos, ejerciendo control sobre sus hombres. Pero Pablo marchó solo con Cristo en el centro del mundo, a un imperio, y sacudió al mundo con nada más que el nombre del Señor Jesucristo. Wow, lo que decía, yo anoté. Quería compartirle este libro espectacular. Romanos verso por verso se llama. Pablo le diría a los romanos y a todos nosotros, ¿saben qué? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la pregunta obligada, ¿estás avergonzado? ¿Te da vergüenza inclinar tu rostro cuando estás en el restaurante y agradecer a Dios por los alimentos? Algunos sí. ¿Le da vergüenza decirle a sus compañeros de trabajo que el domingo me fui a la iglesia? Todos están contando, ay, yo el domingo de mañana hice esto. Y vos, nada no hice. Para pasar el tema. ¿Le da vergüenza llevar su Biblia al trabajo, o al colegio, o a la universidad? ¿Se avergüenza? Pablo escribió en 2 Timoteo, abran su Biblia, capítulo 1, versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Vuelvo a repetir, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no te avergonzas, Pablo? Termina el versículo diciendo, porque yo sé a quién he creído. ¿Y vos? ¿Vos sabés en quién creíste? ¿Sabés qué crees realmente? ¿Entendés qué crees? ¿Sabés qué? No entendés. ¿Sabés por qué no entendés? Porque no lees tu Biblia. Porque no conoces al Salvador de verdad. Vos sos un religioso, una religiosa. Porque si venís aquí, lo único que se puede saber es que sos una religiosa o un religioso. Pero ¿cómo conoces al Señor Jesucristo? Por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. Tenés que leer la palabra de Dios. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, y estoy seguro, y espero que vos también, que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día? ¿Para qué día está hablando el apóstol Pablo? Pablo te diría así. ¿Sabes para qué día? Pablo te diría esto. Para el día en que lo vea cara a cara. Porque cara a cara espero verlo. Más allá del cielo azul, dice un himno. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Pablo contemplaba el futuro, pero se veía en el presente, viendo los ojos de ustedes, llevando el Evangelio de Cristo. Algunos verían piedras simples y no un zafiro. Cosas que valen monedas. Pero Dios quiere zafiros para la corona del Señor Jesús, de sus vidas. ¿Qué ve usted? Anoté algunos datos, rapiditos les voy a decir para terminar. La población mundial de personas sin Cristo, que no conocen a Cristo, crece a ritmo de 150,000 personas cada 24 horas. 150,000 personas. ¿Le dice algo a ustedes eso? No, porque no tienen la deuda. Por eso, piensan que no tienen deuda. Desde el momento que usted sale de la iglesia este domingo, o el domingo pasado, este domingo, la población mundial que no conoce a Cristo en 8 días creció más de 1 millón de personas. Si uno pudiera poner a todos estos individuos en una fila, 1 millón, o todos los millones, los 7,000 millones de personas en el mundo que no conocen a Jesús, lograría una fila tan grande que daría la vuelta al mundo 8 veces. Si vos te subías en tu auto y pasabas junto a esta fila de personas, de millones de personas que no han sido redimidos por la sangre del Cordero, sin siquiera mirarlos a la cara, conducís un auto a 100 kilómetros por hora, sin parar y sin poder decirles nada, tardaría un poco más de 4 años en hacer todo el recorrido. Yo te voy a preguntar, cuando conducís tu auto por la ciudad, ¿qué ves? Cuando caminas por el centro, ¿qué ves? Cuando te vas al colegio, ¿qué ves? Cuando te vas a un partido de fútbol, ¿qué ves? Pablo veía personas a las cuales le debía. Yo les debo a todos ellos, le debía su vida. Pablo vivió una vida, hermanos, obligada, siempre listo y jamás avergonzado de compartir el Evangelio. Él vivía para el día, y escuche bien, en que su Salvador viniera a buscarlo. ¿Qué tal si hoy viene el Señor a buscarlo? Y a la luz de ello, vivía cada día. Esa es otra manera de decir que Pablo vivía con la eternidad en mente. Esto determina la forma en que vivís el presente. Pablo estaba en deuda. Pablo estaba listo. Pablo no se avergonzaba. Amén. La otra semana quisiera que hagamos un esfuerzo por traer a más invitados a escuchar también a José Jordán, que va a venir a hablarnos la palabra del Señor. Quiero orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que más de uno diga al Señor: Señor, yo también estoy en deuda. Claro que estoy en deuda. Estoy en deuda, Señor. No es lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te gusta. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y entregar tu vida en manos del Señor. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Pablo. Y quisiera yo también decir en esta mañana, Señor, con toda convicción: yo estoy en deuda contigo.
Estoy en deuda con el Señor Jesucristo. Estoy en deuda con la iglesia, Señor. Y estoy en deuda con el mundo que no te conoce, Señor. Pero como estoy en deuda, Señor, y como quiero pagar mi deuda, Señor, estoy listo para anunciar el Evangelio. ¿Por qué, Señor? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, del judío primeramente y también del griego, dice tu palabra. Y claro que sí, Señor, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo y no me voy a avergonzar. Nunca, jamás. Padre bendito, que este sea el sentir de esta iglesia por siempre, Padre. Y que el otro domingo veamos fruto de tu palabra en nuestras vidas, tratando de animar a otros a venir al Señor. De todo corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.